Buenos días. Primeramente, en nombre del Consejo Directivo del Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx, darles a todos y a todas nuestra más cordial y fraterna bienvenida a esta modesta actividad, que es la primera actividad de un programa de trabajo que estamos iniciando este año de conferencias temáticas, actividades temáticas que mensualmente vamos a promover y vamos a realizar en función de temas que consideramos son de relevancia, son de interés nacional e internacional, sectorial, para el fomento, la promoción del conocimiento, del análisis, de la reflexión y de su estudio. Hemos escogido para el inicio de este programa una conferencia que va a estar a cargo del doctor Carolus Wimmer, presidente de la Casa de Amistad Venezuela-Vietnam, y quien va a disertar sobre un tema muy importante con base a la firma de los Acuerdos de París hace 50 años de estos hechos, y que, con los cuales se dio fin formalmente al final de la guerra de Vietnam. Es un tema relevante por la actualidad, que en un mundo convulsionado como en el que vivimos, el mismo tiene. Toda vez que esta experiencia logra mostrar lo que hemos llamado en las redes sociales el arte combinado de la política, la diplomacia y la guerra. Entonces, ya el doctor Carolus Wimmer nos va a disertar sobre el tema. Agradecemos mucho la presencia y valoramos mucho la presencia de todos cuantos han tenido interés en esta temática y concurren hoy a nuestro instituto, a los espacios docentes de nuestro instituto, y lo valoramos de manera muy especial porque tenemos la convicción de dos cosas. La primera, de que el éxito de los camaradas y del pueblo de Vietnam no hubiese sido posible sin la solidaridad. La solidaridad es hoy un valor que tenemos que colocar de relieve en todas las relaciones humanas, en todos los espacios humanos en los cuales se desenvuelve la vida social, en un ambiente caótico, convulso y cargado de incertidumbre como consecuencia del modelo y modo de producción dominante en el mundo. Y el otro elemento es el elemento de la presencialidad. La presencialidad será en este mundo, en este tiempo que estamos viviendo, un espacio más inclusivo. Y la solidaridad y la presencialidad son como elementos que van de la mano. Esa posibilidad de acercarnos, de vernos, de percibirnos, de estar cerca físicamente uno del otro, es algo supremamente importante. De allí la valoración positiva que hacemos de la presencia y del interés de ustedes hoy acá en el Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx. Bienvenidos todas y todos. Dejamos en el uso de la palabra al ponente, el camarada Carolus Wimmer. Gracias, Carlos. Aplaudimos al... Muy bien, estamos en los espacios aquí del Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx. Estamos agradecidos en nombre de la Casa de Amistad Venezuela-Vietnam de poder cooperar, luchar juntos, y iniciamos con un tema que es tanto puntual, porque es una fecha, un acontecimiento concreto, pero en medio de la política internacional, nacional e internacional de un país. Entonces, muy bien, tenemos también en sí, queríamos iniciar
con una canción revolucionaria, que en el momento no hay la tecnología ahí, una canción revolucionaria que es del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, también conocido Vietcong, donde ellos expresan del norte al sur, se oye una canción, fuera los yanquis, salvemos a la patria. Era una estrofa que implica también esa firmeza revolucionaria, esa voluntad de, estamos conscientes, los Estados Unidos, un gigante militar, con toda la maquinaria para no solamente destruir un pueblo, sino para destruir el mundo total. Entonces, en ese reto estamos. Mueven el tema diplomacia vietnamita para la paz, que yo también ahora preparándome más o menos bien, espero, para esa conferencia, se da cuenta que eso necesita naturalmente continuación. Hay muchos puntos muy importantes que en momento vamos a tocar, pero en otros momentos vamos a profundizar. Y por eso también trabajamos junto con todas las instituciones que nos permiten ese acercamiento. Diplomacia vietnamita por la paz, 50 aniversario. Conferencia de París, espérese. Y el significado histórico de ese acuerdo de la paz. Eso es muy importante, siempre chequear, ven algo que pasó en el pasado, realmente todavía es un tema hoy en día, o simplemente queda como historia, ¿no? Conocimiento general. Ahí en la imagen vemos los dos ministros de Relaciones Exteriores. Al lado derecho está Henry Kissinger, el secretario del Estado, muy bien, sonriente, un asesino, ¿no? Mundial, muy bien, él, recordamos también, está en estrecha relación con el golpe de Estado en Chile, con el asesinato del presidente Allende, ¿no? Así que, muy bien, con esas dificultades nos enfrentamos en la discusión de la política internacional. Significa que tampoco hay siempre blanco y negro, sino la diplomacia exactamente debe existir y existe, porque en algún momento dado, cuando la imagen me lo permite, bueno, esos dos hombres que son enemigos, no personales, sino del sistema, uno representa el imperialismo, la potencia más grande del imperialismo, los Estados Unidos, y el otro es el secretario de Relaciones Exteriores de un país muy pequeño, pero lucha por la independencia, por su libertad y lucha por la paz. Y para lograr la paz, en algún momento, ese tipo de personajes tienen que encontrarse. Porque sin un acuerdo mínimo, simplemente no hay paz. Y la gran tarea de los revolucionarios es no solamente ver los intereses políticos generales, sino siempre en relación con los intereses, las necesidades del pueblo. Entonces el imperialismo de repente no importa perder en una guerra 100,000 soldados, pero a nosotros sí importa y vamos a hacer todo. Grandes sacrificios, como también vemos hoy en la tarde, grandes sacrificios para ceder en cosas que en general uno no quiere ceder, pero es necesario para la paz y para finalmente la construcción de un país, Vietnam, que también, como nosotros, luchamos por el socialismo.
Seguimos. Muy bien, aquí también, eso queda para otro momento, hay un video bien bonito de la celebración del 50 aniversario en Hanoi, donde también estaba invitado Venezuela. Es muy interesante para todos nosotros, pero también especialmente para la juventud estudiantil de ustedes, hay unas relaciones especiales entre Vietnam y Venezuela, que no hay con otros países latinoamericanos. Eso también nos impulsa positivamente en los trabajos, planes de la Casa de Amistad Venezuela-Vietnam, porque uno encuentra muchos puntos comunes. Ahí está con nosotros Jenny. Jenny es sobrina de un guerrillero, el guerrillero Martínez, de la Operación Van Troy, 1964, donde en un acto extraordinario de solidaridad revolucionaria internacional, un grupo guerrillero de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, guiada por el Partido Comunista de Venezuela, secuestró el coronel Smolen, el jefe de la CIA de la embajada norteamericana. Normalmente las embajadas norteamericanas son casi intocables. Muy bien, lo hicieron ese acto de una decisión política en solidaridad con Vietnam, porque en la misma fecha, a una diferencia de 12 horas en el horario, estaba condenado a muerte un guerrillero vietnamita, Van Troy. Y sin internet, sin Twitter, sin teléfono, etcétera, sin correo electrónico, muy bien, aquí los camaradas se dan cuenta que en el otro lado del mundo hay una injusticia contra el pueblo vietnamita, y lo expresó con una acción revolucionaria directa de intentar lograr el canje del gringo aquí en Caracas con el guerrillero allá en Vietnam. Esa historia de 1964, que se conoce como Operación Van Troy, es conocido por cualquier niño en Vietnam. Está en los libros de historia ese acto. Por eso uno dice, vengo de Vietnam, vengo de Venezuela, y abren naturalmente los brazos de amistad. Entonces eso es también importante. Hay mucha historia nuestra que, por las razones que uno conoce, fueron escondidos. No apreciaron en los libros de la historia, no apreciaron en los currículums de la enseñanza básica y media y universitaria. Y nuestra tarea es también, y agradecemos ahí el Instituto de Alto Estudio Bolívar Marx, nos permite realmente descubrir una riqueza de solidaridad y de lucha del pueblo venezolano hacia otros pueblos, aquí en una forma concreta con Vietnam. Muy bien, entonces había ese año, naturalmente hay muchas celebraciones a nivel mundial, y por eso ese modesto acto aquí. Y al final, si se puede, vamos a tomar una foto. Ese acto representa una gran demostración de amistad y solidaridad con el pueblo vietnamita. Queremos hacer una foto, un video, porque para mandarlo a Vietnam, para que allá se sepa que el día de hoy en Caracas se reunió un grupo de personas para recordar ese heroísmo del pueblo vietnamita y discutir en forma concreta, muy bien, la capacidad, la generosidad diplomática de Vietnam para
enfrentar y vencer políticamente a los Estados Unidos. Seguimos. Muy bien, entramos en tema. Muy bien, aquí ustedes se imaginan el globo y la mitad del globo inclusive, y ven un país que es un dragoncito, lo llaman ellos, muy pequeña en ese monstruo que vemos adelantado. Siempre la pregunta es, wow, ¿qué posibilidad tiene un país tan chiquito y tan débil que para enfrentarse a la mayor potencia militar? La respuesta rápida, lógica, sería ninguna. Tiene que someterse, tiene que inclinarse frente al amo. Pero lo grandioso también de la lucha revolucionaria es que ningún pueblo debe inclinarse, debe permitir que lo dominen. Y Vietnam es un gran ejemplo, y nosotros en América Latina también tenemos muchos ejemplos. Entonces, muy bien, seguimos. Muy bien, algo fantástico también, eso ya es aprendizaje. Muy bien, Vietnam, para nosotros cuesta comparar Asia con América Latina, porque Vietnam es un país que tiene más de 2.500 años. Nosotros de repente celebramos el bicentenario de la batalla de Carabobo. Son países que tienen 2.500 años, y Vietnam específicamente podemos decir, bueno, eso ya hoy se superó, hoy es independiente, libre, pero vivió una dominación de unos 2.000 años. Un pueblo que no se cansó de luchar por la independencia, la libertad, la soberanía durante 2.000 años. Y comienza con un hecho también que tiene mucho contenido. Pues digo, hoy la conferencia es un poco un abreboca, ¿no?, para despertar interés o tener alguna cosa, pero solamente ese hecho que dos mujeres se ponen al frente de un ejército para luchar por la independencia en un momento donde estaba invadido Vietnam, el norte de Vietnam, por China. En China, más de 1.000 años dominaba en Vietnam. Por eso también muchas escrituras, muchos libros, muchas poesías, y el propio Ho Chi Minh escribió también en chino. Bueno, aquí está el hecho de esas hermanas Tung, dos aristócratas, pero patriotas, que no permitieron la invasión china y se pusieron entonces al frente de un ejército, y durante 3 años lograron la independencia. Y muy bien, la respuesta normalmente del enemigo es tratar de eliminar a los líderes, como también lo hicieron. Carmen, adelante, bienvenida. Avisó antes, digo, es muy difícil que puedo venir, por eso déjala sentar. Siéntense, tranquilo. Tenemos que estar cómodos todos, si no aguantamos. Muy bien, cierre de cortina. Muy bien, continuamos. Entonces estamos en el tema del 50 aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en París, y estamos comenzando. En sí vimos
ya el heroísmo que demostró en todas las épocas el pueblo vietnamita de no aceptar ninguna dominación, siempre luchar por la liberación, la soberanía, la independencia, muy bien, y hasta muy poco, no podían cambiar eso. Y por eso también ver que hoy en día, donde se habla mucho de la importancia de la presencia de la mujer, muy bien, en Vietnam, eso pasó hace 2000 años, donde ya las líderes militares eran esos dos hermanas Chung. Seguimos. Muy bien, aquí muy corto. Eso otra vez, el mapa nos ayuda un poco a ubicarnos. Ese tramo es hoy Vietnam, bajando aquí. Naturalmente siempre el enemigo también aplica la vieja política de dividir para dominar. Por eso también las diferentes invasiones extranjeras trataron o siguieron mantener la división, porque ahí estaba Tonkin en el norte, Annam en toda la parte media, y en el sur una palabra con Chinchina, que nosotros no conocemos, pero muchos no sabemos qué tiene que ver eso con ese hecho geográfico. Muy bien, eso es al lado Laos y Camboya. Muy bien, de aquí ustedes ven algunos ejemplos de la continua invasión de potencias extranjeras, especialmente al principio europeas, con el fin principal en sí de comercio, controlar el comercio. Aquí también arriba está China, aquí está la India, entonces era un paso muy importante para todos los barcos, la navegación comercial, y por eso también siempre trataron también tener cierto control. No eran invasiones estables, sino en general eran simplemente buscar establecer algunos puntos, normalmente puertos, que permitían entonces controlar y asegurar el comercio de Asia hacia Europa. Por eso ahí tenemos ya Portugal, ustedes saben, era una potencia colonialista. En 1911, después competía con Holanda, también competía con Inglaterra, también competía con Francia, también con España. Significa todos los países europeos que tienen en sí, eran definidos como potencias marítimas, también trataban de controlar ese paso que representaba Vietnam. En esa época todavía, como dijimos, partido en 3 partes. Seguimos. Muy bien, aquí una imagen también que facilita esa decisión de las potencias europeas de ya no solamente asegurar el comercio, sino directamente también controlar territorio. Eso también era ya en el paso también del feudalismo al capitalismo, donde las potencias europeas que ya se transformaban en potencias capitalistas, naturalmente el interés también era el dominio de territorio. Entonces ahí está muy importante. En 1858 había el primer ataque marítimo de los franceses contra puertos de Vietnam. Pero muy bien, después no era suficiente y se formó una coalición Francia-España. Fíjense los enemigos de repente en los intereses del llamado tercer mundo se juntan, ¿no? Como también sabemos en nuestra lucha actual, ¿no?
por la segunda y definitiva independencia, también en general nos enfrentamos a un amigo común, que es el imperialismo, ¿no? Que hoy en día las fuerzas de la OTAN, que entre sí están peleados, pero se ponen de acuerdo cuando se trata, por ejemplo, el tema de los recursos naturales de América Latina. Muy bien, ahí había ese asalto a Saigón. Después los españoles no aguantaron y entonces se quedaron los franceses solo a partir de ese momento avanzando en la ocupación. Eso no pasó de un día al otro, pero la política es tomar cada vez más territorios en la Vietnam, y hay que decir que muchas veces no aparece en los libros, naturalmente siempre encontrando resistencia del pueblo. Porque la lucha armada, rebeliones, eran diario, ¿no? Porque después la historia del vencedor nos presenta esa imagen, pero nosotros debemos estar conscientes que todos esos exitosos o parcialmente exitosos ataques de las potencias colonialistas siempre encontraron resistencia en el pueblo vietnamita. Por eso, si hablamos de la mal llamada, después definimos la guerra de Vietnam, eso no es algo, ahora, no siempre, durante 2000 años era ese pueblo luchando por la libertad. Sigue. Ajá. Aquí un hecho también muy puntual, la derrota de Francia, ¿eh? También en 1954, en Dien Bien Phu, que supuestamente era una fortaleza indestructible, ¿eh? Y el pueblo vietnamita con armamento muy primitivo, con recursos muy primitivos, venció a ese ejército francés, donde en esa guarnición de Dien Bien Phu había unos 20,000 soldados, fueron derrotados, unos 2,500 murieron y los otros 11,500 prisioneros como eso. Pero también tienen que ver cómo un pueblo, además de, como dice la canción de Ali, de tamaño pequeño, logra no solamente vencerlo así, sino en una forma, ustedes ven aquí la foto, todos los soldados franceses se rindieron. Muy bien, eso es un paso muy importante, pero también dijimos, aparte del hecho histórico, también nos interesa el hoy, nuestra lucha. Ese es un claro ejemplo que nunca debemos entregar las armas, figurativamente. Pensar que ya ganamos, entonces ahora nos retiramos. No, en 54 se venció a Francia, pero rápidamente los franceses se pusieron de acuerdo con los norteamericanos y continuó la guerra. Ahí había una conferencia también de Ginebra, donde se acordó muchas cosas muy buenas, muy deseadas, como la paz, el fin de la guerra. Sentaos. Llega. ¿Daniel por allá? O bueno, se ha ido una silla. No, pues ya, no es eso. Disculpe. Entonces, eso era el gran deseo. Logramos la victoria. Se hizo un acuerdo en Ginebra. Firmamos el acuerdo de la paz. Y, sin embargo, sabemos que el año definitivo de la liberación de Vietnam era 1975 y aquí tenemos apenas el año 54. Es decir, no estaba
previsto, me están haciendo trampas. No estaba previsto la paz, pero también ese que ya mencionamos, en último caso, tenemos un enemigo que es el imperialismo, que tienen sus peleas entre ellos, pero cuando aquí se venció a Francia, bueno, llegaron en una forma inmediata los gringos, los yanquis, los estadounidenses, para continuar la guerra. Ya el pueblo vietnamita estaba exhausto, sin recurso, con hambre, con miseria. Y sin embargo, cuando llegaron los Estados Unidos, con el líder Ho Chi Minh, decidieron a continuar la lucha, no entregarse. Los gringos metieron un gobierno títere, un Guaidó vietnamita, y se expresó, y Ho Chi Minh dijo, claro, si dura 5, 10, 20, 100 años, nosotros luchamos por la soberanía, la independencia de nuestra patria. Entonces, eso también es una imagen que por un lado muestra la victoria, pues muestra los prisioneros franceses que se rindieron. De esas imágenes no implican automáticamente que ya el pueblo puede vivir en paz. Por eso, aquí también recordamos a nuestro comandante Chávez, que somos un pueblo pacífico pero armado, ¿no? Que es un poco ese mensaje que vivieron, ¿verdad?, todos los países, que siempre hay que estar preparado, deseando y luchando por la paz, pero siempre preparado también para defenderla. Seguimos. Muy bien, esas imágenes horribles que sin embargo son nada frente a la realidad que implicaba esa presencia de los Estados Unidos en Vietnam, supuestamente para restablecer la libertad. Esas palabras conocemos, que uno de los que medio se salvó en la historia, el presidente Kennedy, el más brutal contra Vietnam, que realmente ordenó el bombardeo total. Muy bien, y esas imágenes, eso es para estudiarlo y discutirlo en otros momentos. Ahí estamos por iniciar una campaña de solidaridad con Vietnam en ese momento para las víctimas del agente naranja, esa sustancia química con la cual se roció prácticamente todo Vietnam para impedir las cosechas, especialmente de arroz. Pero naturalmente esa arma química también naturalmente afecta a los humanos. Y entonces ahí vemos esas imágenes también con armas como napalm. Todas esas cosas necesitamos estudiar mayor a fondo, porque si pensamos defender la patria nuestra, Venezuela, tenemos que también saber con qué puede venir el enemigo en un caso de conflicto. Seguimos. Muy bien. Frente a esa inmensidad de potencial bélico, de armas, más bien ya existían también armas nucleares. Era una política de Johnson, donde ya se discutió, casi estaba listo la firma para repetir Hiroshima y Nagasaki, de lanzar una bomba nuclear, una o varias bombas nucleares en Vietnam. Porque, claro, ellos
perdieron, ellos se estaban conscientes que van a perder. Y naturalmente una potencia nuclear es posible que utiliza la última arma para tratar de dominar la situación. Muy bien, frente a toda esa gigantesca maquinaria armamentista que ustedes conocen, muy bien, la respuesta vietnamita y de Ho Chi Minh es muy sencilla. Comparando con un bambú. Ahí viene la diplomacia del bambú. También ustedes saben, nosotros en otras actividades vamos a hacerlo. Ho Chi Minh era un gran poeta, entonces inclusive sus discursos políticos muchas veces eran estrofas de poesía. Entonces, muy bien, esa parte de raíz sólida, que son los principios, no vamos a entregar el país, vamos a defender la soberanía, venga lo que venga, la raíz sólida, digamos, o el tronco fuerte, porque estamos preparados para el enfrentamiento, pero naturalmente un país relativamente pequeño que además no quiere hacer la guerra sino la paz, tiene que ser flexible en negociaciones. No podemos pedir siempre lo máximo que queremos, sino tenemos que ver la correlación de fuerza. Es también un concepto político muy importante. Entonces, muy bien, ¿por qué firmar una paz? Muy bien, la correlación de fuerza en determinado momento todavía no estaba plenamente a nuestro lado. Entonces, ese es un concepto que fácilmente lo podemos también traducir a nuestro país o a nivel personal, que uno debe mantener los principios moral y ético, pero vivimos en una sociedad que también exige cierta flexibilidad de negociación, que es la diplomacia de bambú. Seguimos. Muy bien, aquí la primera vez aparece ese gran héroe de la revolución vietnamita, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh también, su biografía merece unas sesiones especiales. Realmente un hombre que se dedicó a su vida a la liberación del país, a la reunificación después. Pues bien, él no lo vio, pero ahí también es importante que pensamos en esa lucha actual, en las próximas generaciones. Como el propio Chávez siempre repitió, no luchamos por nosotros, sino para los hijos y nietos. Muy bien, eso también era el pensamiento de Ho Chi Minh, que él mismo siempre lo repitió. Él se sintió como el tío Ho, el tío Ho que se preocupa, lucha por los hijos, por los nietos, por las futuras generaciones. Y ahí vemos en forma muy sencilla, muchas veces en cuevas escondidas, ellos organizaron la resistencia del imperialismo yanqui. Seguimos. Muy bien, una corta estamos hablando en momento de los acuerdos de paz, la conferencia de París en 1963, y eso naturalmente tenía una última fase de la firma, pero sabemos eso normalmente está acompañado por relativamente largas negociaciones. Muy bien, próximo. Muy bien, estaban reunidos ahí en París. Al principio, en la primera fase, en plena guerra, porque ahí no había tregua ni nada. Vietnam pedía tregua,
pero la respuesta del imperialismo era más plomo. Y muy bien, la primera etapa era solamente entre la República Democrática de Vietnam del Norte, y los Estados Unidos, un proceso que también después vamos a ver un proceso naturalmente extremadamente difícil. Realmente de repente hay una foto donde se sonríen, pero en la reunión, especialmente los Estados Unidos, no estaban dispuestos a reconocer su derrota, que ya se veía en general, no solamente por los hechos en Vietnam, sino lo que nombró Carlos al principio, la solidaridad internacional. Vino una gran protesta en los propios de Estados Unidos, de los veteranos, de los heridos que vinieron a la guerra, y la juventud que no quería ir a la guerra. Entonces, ven, esa fase fue muy... duró 5 y pico meses, que podemos imaginar y aprender para la política internacional, que naturalmente es la correlación de fuerza que finalmente decide, no que lo quiero o lo que no quiero. Cada uno presenta su visión, cómo debería ser la negociación de paz, pero al final es la correlación de fuerza que en ese momento era a nivel interno, era militar. Vietnam, también los camaradas en Vietnam sabían que no pueden ser derrotados militarmente, porque si no, no hay paz. Entonces había en las extremas situaciones y dificultades, ustedes seguramente vieron en otro momento, o lo vamos a ver en el futuro, que transportaron por el camino de Ho Chi Minh, por Laos, transportaron tanque. Pero naturalmente tanque no se puede transportar ahí. Entonces lo desarmaron en mínimas partes y en bicicletas llevaron esas partes al sur, y en el sur otra vez armaron ese tanque. En situaciones heroicas, pero sabían que no pueden perder militarmente, porque si no hay diplomacia que lo salva. Entonces había, en primer lugar, la presencia de la lucha militar. En segundo lugar, la presencia diplomática, ya de negociación, pero en tercer lugar, la presión internacional en solidaridad con el pueblo vietnamita. Y esos tres, para simplificarlo, esos tres elementos realmente lograron bajar a los sueños del imperialismo a la realidad. Tenemos que negociar. Vino una segunda etapa que ya son más de 4 años, que también uno dice es una ciencia diplomática. Realmente saber dónde es el famoso hilo rojo, pero hasta dónde puedo ceder y después no, pero siempre basado en la realidad y basado en una visión que explica Ho Chi Minh muchas veces, una visión de victoria, porque de repente ir demasiado lejos, de repente puede implicar una derrota. Entonces, exactamente dónde está esa medida, donde siempre el enemigo estaba en ventaja, material, especialmente material, y los guerrilleros vietnamitas siempre estaban en desventaja, pero también llegó otro elemento muy importante. En esa etapa era muy importante también la solidaridad no general de los pueblos con Vietnam,
sino específica también de la Unión Soviética y de la República Popular China, porque ya en esa fase no simplemente era una lucha armada, clandestina, escondido en los túneles, sino ya había prácticamente ejército contra ejército. Y en esa gran discusión de la participación en armamento y materiales humanitarios de la Unión Soviética y de China especialmente, jugó también un papel todavía no muy conocido ni reconocido de un venezolano, el camarada médico Eduardo Gallegos Mancera, médico del Valle, que era el secretario internacional histórico del Partido Comunista, donde yo investigo, porque muchas cosas no están escritas porque eran acciones secretas, pero donde yo llego realmente, la guerra hubiera terminado, pero que había mayor apoyo para terminar la guerra, mayor apoyo al gobierno del norte de Ho Chi Minh, a los guerrilleros del sur, jugó un papel muy importante el camarada Eduardo Gallegos Mancera, porque él logró triangular Vietnam con la Unión Soviética y China, en un momento dado donde había conflicto entre China y la Unión Soviética. Y para llegar de la Unión Soviética a Vietnam hay que pasar por territorio chino. Entonces, otro hecho que conocen los vietnamitas y nosotros muy poco, ellos lo conocen y reconocen el papel del Partido Comunista de Venezuela y de su secretario general específicamente, porque ya muchas veces también en la diplomacia es la personalidad juega un papel si hay un diálogo o no. Entonces eso también es nuestra tarea de la Casa de la Amistad Venezuela-Vietnam, del Instituto Bolívar Marx y de otras instituciones que yo creo aquí están presentes, de enseñar a nuestra juventud, a nuestro pueblo, esa gloriosa historia de solidaridad que también aportó para la victoria final en Vietnam. Seguimos. Muy bien, eso es también algo típico. Los que estudian política internacional, tómenlo en cuenta, que, muy bien, ahí, disculpen, me acerco a una fecha. En enero se firmó el acuerdo en París. Ya en esa fecha, que era el diciembre 72, ya todo estaba listo para la firma. Sin embargo, los Estados Unidos, el imperialismo, hasta el último minuto o segundo, trataron de impedir firmar el acuerdo de paz. Y por eso, menos de un mes antes de la firma acordada, comenzaron un gran bombardeo en el norte de Vietnam, especialmente en la capital Hanoi. Una barbaridad. Muy bien, es una semana. Son cifras aproximadas. Pero muy bien. Significa 4.500 vuelos de aviones llenos de bombas. Lanzando, muy bien, aquí hay una cifra, 10.000 toneladas de bombas sobre Hanoi. Imagínense eso, Caracas. ¿Cómo sería? Y había el último intento de impedir la firma de paz. Por un lado, y de repente con el sueño que si el gobierno de Ho Chi Minh se va a rendir, entregar.
frente a un desastre de esa inmensidad. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Ho Chi Minh, del pueblo vietnamita? Muy bien. Algo que no estaban preparados los gringos, de una victoria aérea. Así que con uno ve esas cañones antiaéreas primitivos, ¿no? Porque la mayoría vino de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, y realmente destrozaron con ese armamento primitivo a toda la aviación norteamericana. Porque también necesitamos mencionar algo. La victoria de Vietnam, como dijo Ho Chi Minh muchas veces, se hizo con la conciencia, con la razón, con la ética, moralmente sentirse en el derecho de defender su patria. Y entonces se lograron esos hitos militares inmensos. Muy bien, ahí se habla, fueron derrumbados en una semana 674 aviones, entre ellos los bombarderos P-52 gigantescos que todavía utilizan, naturalmente modernizados. Muy bien, una cantidad de aviones dañados, 80 buques de guerra hundidos o dañados. Significa, se habla de la gran victoria del aire, menos de un mes antes de la firma de paz. Entonces, muchas veces, en una simple lectura, uno no se da cuenta, pero hay que relacionar eso. Y para eso tenemos que estar preparados. El imperialismo no va a tratar de rendirse nunca. Y como hoy tienen armas nucleares, más bien, eso es peligro. Por eso la lucha por la paz, pero también el derecho y la capacidad de defenderse es esencial. Entonces, muy bien, antes de la firma en París, muy bien, en 2 acciones, todavía trataron de cambiar, dar vuelta a la historia, no lo lograron, pero también son momentos decisivos. Seguimos. Muy bien, ahora más lejano, diplomacia vietnamita. Muy bien, aquí destaco, para simplificar, 2 fundamentos. Uno es la parte política, otra la parte ideológica. Seguimos. Muy bien, en la parte política era un tema interno donde en la parte política los principios políticos para esa preparación de un pueblo, defender la patria, era el tema del patriotismo, el tema de la tradición cultural vietnamita. Hablamos de un país, un pueblo de 2.500 años. Entonces para ellos valoran altamente todas las tradiciones del pueblo en los diferentes ciclos. Ellos también valoran altamente aristócratas hace 1000 años o más, pero que sí tenían posiciones patrióticas. Porque la parte moral y ética, eso es todo una fortaleza política, principios políticos, pero también se anexó otro hecho muy importante. Estamos hablando de 1973, que 20 años antes más o menos se logró la conferencia de Bandung en Indonesia. La primera vez que hay una conferencia sin la presencia de las potencias colonialistas e imperialistas. Eso en ese momento lograron, las figuras principales eran Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto,
era el presidente Nehru de la India, el presidente de Indonesia, Sukarno, y Ho Chi Minh. Así que ellos lograron, pasamos a la próxima imagen, muy bien, lograron algo que antes no se conocía, una conferencia afroasiática. ¿Con qué objetivo? Muy bien, unir todos los países que sufrían bajo el colonialismo, muy bien, unirlo, tienen el mismo interés y lograr una coordinación política y una colaboración en general. Entonces, esa conferencia de Bandung en 1955 es el inicio del movimiento de los países no alineados que finalmente se formaliza 6 años después, en 1961. ¿No? Pero ustedes ven ya también había una capacidad, no solamente ver la parte nacional, sino también la parte continental, inclusive unir 2 continentes que naturalmente sabemos vivieron y todavía hay países que viven bajo el colonialismo también en América Latina. Seguimos. Muy bien, eso no detallamos, ustedes tienen formas de estudiarlo, los 100 principios de Bandung, que en general implica el derecho, aquí no se hace ninguna exigencia, sino en una forma también típico asiática o típico Ho Chi Minh, en una forma muy modesta. Plantean, ven, si ustedes escribe al presidente de los Estados Unidos, que es una comunicación continua, escribe al presidente de los Estados Unidos y dice, aplaudimos que ustedes lucharon por su independencia, aplaudimos la Constitución y los derechos que tiene el pueblo americano, aplaudimos eso, pero ustedes no creen que nosotros tenemos el mismo derecho. Fíjense, en un lenguaje muy, muy sutil. Lo mismo escribe al presidente de Francia, siempre en una forma cortés, en medio de la guerra. Porque de eso se trata. Finalmente, hacer una gran unidad de los pueblos que quieren la paz, la soberanía, que simplemente quieren que se reconozca los derechos, la justicia. Muy bien, y eso es también nuestra lucha en América Latina. Por eso existen ya organismos que naturalmente pueden tener todavía muchas deficiencias, pero en esa dirección debemos ir, realmente la unión de los pueblos, la unidad de los pueblos. Y Vietnam es un buen ejemplo victorioso. Subrayo ese adjetivo, porque también hay muchas luchas que en momento no lograron la victoria. Entonces, en general, hay una imagen hollywoodense que dice, mira, ustedes tienen razón, pero nosotros tenemos el poder. Por eso no se meten. Entonces, Vietnam nos enseña que esa lucha debe ser victoriosa. Seguimos. Muy bien. La parte ideológica que ustedes van a encontrar en todos los documentos en Vietnam, no del pasado, sino de hoy y de mañana, la firme convicción, especialmente de Ho Chi Minh, en la necesidad de la ideología marxista-leninista para lograr la victoria. Él lo explica ampliamente, pero también siempre relacionado lo internacional con lo nacional. Pensamiento del camarada, del presidente Ho Chi Minh. En este caso sería marxismo-leninismo más el pensamiento del libertador Simón Bolívar.
Entonces, eso sería el tronco firme, los principios políticos, los principios ideológicos que se necesitan y necesitan algo que también yo creo es una discusión entre nosotros. Necesitan la formación. Y antes de la batalla última de Dien Bien Phu contra los franceses, hay una anécdota para mí maravillosa y lleva a la reflexión. Entonces, antes de la batalla, naturalmente, los soldados vietnamitas fueron entrenados, pasaron un curso, ¿no? Muy bien, nosotros diríamos, ¿qué es lo más importante en una pantalla? La preparación militar. Muy bien, hicieron su curso militar, pero también obligatoriamente hicieron un curso político. Y hay unas palabras de Ho Chi Minh que sí a muchos de nosotros cuesta al principio, porque él dice, al finalizar el curso y ir a la batalla, Dien Bien Phu, él dice, ustedes han aprobado el curso político, ustedes están preparados para ir a la batalla militar. Y eso es un poco, uno dice, al contrario como uno normalmente razona. Uno dice, hay que prepararse con las armas para defender. Y Ho Chi Minh insistió continuamente y la historia le dio la razón que para nosotros, pueblos oprimidos, vencer, tenemos que prepararnos políticamente, prepararnos ideológicamente, aparte de otras herramientas que uno necesita en las diferentes etapas de la lucha, que puede ser militar, pero también puede ser y debe ser diplomático. Pues también nosotros, ustedes son de la UBB, estudiantes de la segunda razón. Ok, también necesitamos esos futuros diplomáticos revolucionarios con alta moral y ética, porque, claro, tratamos vencer al enemigo no en la guerra, que implica sufrimiento para el pueblo, sino tratamos de vencer y convencer a través diplomático para defender nuestros derechos. Entonces, muy bien, eso es algo que se mantiene. En el momento en Vietnam, hago un paréntesis, pero también es muy actual, Yo estuve en Hanoi en noviembre y en un evento mundial por la paz, del Consejo Mundial por la Paz. Y ahí había las fotos obligatorias, protocolares. Muy bien, y hay una foto donde yo estoy bastante cercano al presidente de la República Vietnamita. Éramos 6 personas de América Latina, de Asia y de Europa y de África, con el presidente de la República. Y eso fue en noviembre. Y en febrero nos llega la noticia que renunció el presidente de la República de Vietnam. Me dio una sorpresa más allá, porque para mí no era una noticia, sino yo digo, hace pocas semanas lo vi personalmente, y es algo muy importante que continúa desde Ho Chi Minh hasta hoy, el tema moral y ética. Son investigados, no condenados, son investigados 2 ministros del gobierno vietnamita y el presidente tenía que renunciar. Ellos hacen una lucha que también en otro momento podemos ampliarlo, una lucha férrea contra la corrupción, que también es una palabra nueva ahora para nosotros.
¿Por qué? Porque se explica claramente. La corrupción implica un crimen contra el pueblo. Y por eso ese presidente que me dijeron que no culpa por corrupción, pero él es responsable que había hechos de corrupción. Y no se puede pedir al pueblo vietnamita sacrificio mientras algunos tienen privilegios en otras firmas. Entonces Vietnam nos dice dos cosas. Primero, que en esa transición del capitalismo al socialismo, naturalmente, como Lenin explicó muchas veces, existen los vicios del capitalismo, las tentaciones, pero también Vietnam nos enseña cómo un gobierno del pueblo debe enfrentar esa situación. Entonces, muy bien, por eso ese tema ideológico es esencial. Seguimos. Muy bien, algo que en otro momento podemos ampliar más, algo muy interesante en la política militar, en la política diplomática. Uno no debe nunca luchar solo. Solo no llega a nada. Entonces necesitas aliados. Y ahí hay que diferenciar aliados tácticos de un momento dado o aliados estratégicos, significa amigos para siempre. Hay un momento después de la Segunda Guerra Mundial donde Vietnam estaba ocupado por los japoneses. Una ocupación más, donde Ho Chi Minh se reunió con el representante militar de los Estados Unidos. Era un enemigo, pero en ese momento era necesario aliarse porque el objetivo era sacar a los japoneses. Entonces, eso ya es la ciencia política que especialmente en los estudios internacionales es muy importante profundizar eso, tomar eso como una ciencia para descubrir cuándo puedo hacerlo y cuándo no debo hacerlo. Seguimos. Muy bien, ya hay también, interesante en Vietnam, un país, uno dice muy machista, pero comenzamos con las hermanas Chung. Y aquí también la jefa de la delegación diplomática era la camarada del Vietnam del Sur, la camarada Dien Thi Binh. La camarada Dien Thi Binh, después lo vamos a ver otra vez, ¿no? Así era, pusieron una mujer en ese trabajo extraordinariamente difícil frente a los Estados Unidos, ganar la guerra diplomática política. Entonces eso también hay que destacar. Cuando el Partido Comunista de Vietnam escoge quién va a ser el jefe o la jefa de la delegación, ¿no? Finalmente eran varios, escogieron a la camarada del sur de Vietnam. Seguimos. Muy bien. Ahí no entramos en muchos detalles, en general muchas cosas se puede suponer. Naturalmente, había esos términos políticos firmados. La mayoría, los Estados Unidos, hasta hoy no cumplieron. Muy bien, eso es parte también de la diplomacia. Pero es importante lograr que le firmen. Entonces, muy bien, aquí era, por ejemplo, el cese al fuego, el fin del apoyo militar al gobierno títere en el sur, la búsqueda, la solución de las diferencias por vías políticos, diplomáticos, términos militares, era un plazo de 60 días para que las tropas tenían que salir del territorio del sur. Eso parcialmente cumplieron, pero después
al apoyar al gobierno títere. Todavía durante 2 años, naturalmente quedaron los famosos asesores militares, que finalmente garantizan la presencia ahí. Había términos de asuntos internos del sur, por ejemplo, el acuerdo de la realización de elecciones en el sur para que el pueblo pueda decidir, ¿queremos la reunificación o no? Ho Chi Minh lo hizo lo más democrático posible, confiando en el pueblo. Y muy bien, otros compromisos, entre esos, por ejemplo, es algo que todavía no se cumplió. Los Estados Unidos se comprometieron con la firma del Acuerdo de París en eliminar las minas, y también apoyar o pagar su gran deuda moral y humana con los afectados por la gente naranja. Ahí en un momento se habla de unos 4,5 millones de vietnamitas de todas las edades con inmensas deformaciones por el arma químico. Entonces, ahí estaba el compromiso que deben dar un apoyo a los enfermos de la guerra. Parcialmente se cumplió, parcialmente no se cumplió y no lo van a cumplir mientras son imperialistas. Yo también sí digo, no tenemos ilusiones con los imperialistas. Ellos hacen su política. Naturalmente hay que ver hasta dónde podemos avanzar nosotros. Seguimos. Muy bien, el significado histórico del Acuerdo de la Paz, sin duda, hay muchos. Primero, la liberación de Vietnam. Segundo, también la liberación de Laos y Camboya al mismo lado. Tercero, el gran ejemplo para los países y pueblos del mal llamado tercer mundo, de África, Asia, América Latina, que es la necesidad y justeza de la lucha, defender la patria y la posibilidad de ganar. Eso naturalmente quedó demostrado en esa conferencia de París, donde los gringos, aunque no lo cumplieron muchas cosas, sí tenían que oficialmente reconocer su derrota, reconocer que tienen que salir las tropas del territorio vietnamita y finalmente el derecho de dejar las decisiones en manos del pueblo vietnamita. Seguimos. Muy bien, aquí para Vietnam. Seguimos. Y hablamos. Es un trabajo de la diplomacia. Ustedes se preparan para eso. No solamente pasar exámenes, sino después, en esos momentos difíciles, la patria los va a necesitar para exitosamente lograr negocios. Naturalmente es un gran ejemplo para el mundo y la reconquista de los derechos básicos del pueblo vietnamita. Úrsula, por favor. Muy bien, para el mundo, naturalmente, era un hecho en esos años, era un tema en todos los países, había manifestaciones. Recientemente descubrimos una foto de Cruz Villegas en un acto que atrás tiene Yankee Go Home. Entonces, un gran ejemplo que realmente sacudió también a la juventud, de rechazar que lo mandan a la guerra en otro continente por otros intereses. También, y todavía eso existe, también la presencia de los veteranos, de los soldados que lesionados regresaron. Entonces, siempre tenemos esa presencia. Seguimos. Muy bien, esa es una foto histórica.
y muy importante para nosotros, eso fue en el 2016, ahí estuvimos invitados por la camarada que lo vimos en la firma de París, la camarada Tipín, con la cual pudimos conversar largamente de Venezuela, pero también indudablemente mucha información, conocimiento que recibimos en el tema de la lucha vietnamita por la paz, lo difícil que eran las negociaciones, y eso queda también, como dijimos, es un homenaje al pueblo vietnamita y a la mujer vietnamita en la persona de la camarada Chin Thi Pin. Seguimos y terminamos. Queremos una foto al final, si es posible, que no se escapen, pero también agradecemos en el momento otra vez al Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx por prestarnos el espacio. Un agradecimiento a ustedes que vinieron. Un momento que también recordamos para profundizar muchos temas. Hay que seguir estudiando y discutiendo, y especialmente relacionar las luchas de otros pueblos con el nuestro, siempre con el criterio también de Mariátegui, ni calco ni copia, sino creación heroica. Porque nosotros no podemos calcar el ejemplo de Vietnam, pero sí lo debemos conocer. Y está el hombre de la música. Y está travieso tú. Y no calcar ni copiar, pero sí aprender de las experiencias de las luchas. Y algunas veces yo tengo una reciente experiencia, cuando vino una delegación hace 2 años, porque estaba el COVID que nos limitó, pero llegó una delegación de agricultura, especialmente con los proyectos de arroz que ya existen en algunos estados. Pero muy bien, entonces era también una idea muy simplista, cuando los vietnamitas explicaron qué pueden hacer, cómo pueden ayudar con una mejor semilla, con nueva tecnología. Entonces, de repente se escuchó una voz: oh, sí, lo traemos los vietnamitas y ellos hacen el trabajo. Muy bien, eso es una versión incorrecta. El trabajo tenemos que hacer nosotros. Sí podemos aprender de la experiencia de otros pueblos. Entonces, muy bien, muy agradecido. Bienvenido en la Casa de la Amistad, Venezuela-Vietnam, que estamos también comenzando a construir. Ahí está la camarada Úrsula en la parte técnica. Ahí está el camarada Daniel Ruggiero, especialmente en el futuro en la parte cívico-militar, que también es un tema que une mucho Vietnam con Venezuela. Y me ven muchos amigos y amigas queridos. Ahí está Katiushka, que hizo el viaje de Trujillo para acá. Un aplauso. Porque también nuestra tarea es no solamente atender a Caracas y el resto es Monteculebra, algo así, sino al contrario, atender a todos los estados del territorio nuestro. Entonces, es un ejemplo donde ya hay los primeros inicios para la Casa de Amistad Venezuela-Vietnam en Trujillo. Y así esperamos, cuando ya cada vez se facilitan también los transportes, que eso podemos continuar. Entonces, muy bien, no sé cuántas horas hablé, no tenía reloj, pero estamos a la orden para continuar infinitos temas que nos ofrece la experiencia
vietnamita. Muchas gracias a ustedes.